Seguimos adelante, amigos, y entramos en una entrevista especial. Hoy no es entrevista de música, tiene que ver con algo que está muy bueno, con una realidad que no se habla mucho en los medios de comunicación. Y me preocupa que no se hable en los medios de comunicación cristianos, porque bueno, que en los otros medios no lo hagan, vaya y pase. Pero hay una realidad de persecución en muchos lugares del mundo. Nosotros en Occidente tenemos la bendición de poder estar libremente, es más, en este medio tenemos 24 horas de música gospel, prédicas. Si bien podemos, como país, más que nada aquí en Uruguay, un país laico, tener esa resistencia, dentro de todo, a los cristianos y a los católicos se nos ha despertado una chispa como para saber y predicar de otra manera, que quizás en otros países es más cómodo porque, bueno, en estado confesional y esto que lo otro. Pero aún así hay en otros lugares donde la realidad es otra, y muchos de nuestros misioneros están allí. Y bueno, hoy yo quiero conversar con Ignacio Araneda. Él es chileno, un testimonio de esperanza en un país literalmente anticristiano. Estamos hablando de que Dios se está moviendo poderosamente en Nepal, y usted me está diciendo, ¿dónde queda Nepal? Tiene nombre como para decir que es en África, pero creo que no. Y además una característica, es muy reconocible porque es de todo lo que es las banderitas, es la única que no es rectangular. Pero bueno, más allá de todo eso, vamos a conocer profundamente un poco de lo que está pasando ahí con alguien que sabe y mucho, que es Ignacio. Así que bueno, un saludo muy especial, Ignacio. Gracias por tu tiempo y poder conversar contigo. Hola, ¿cómo están? Nada, el gusto es mío de estar acá compartiendo con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, me gustaría arrancar preguntándote qué es lo que has aprendido con lo que es esto de las misiones en tu vida. Porque bueno, hoy, no sé, decimos misiones y creemos que bueno, nos vamos a un lugar y es ir a, yo qué sé, no sé, a ayudar a la gente que repartiendo comida o algo, y estoy un rato, Claro. un par de días, y después me vengo. Pero ¿qué significa quizás una misión cristiana donde Dios te mandó a un lugar específico a predicar el evangelio? Que no es voy a predicar el evangelio y bueno, y digo Jesús y no pasa nada. Es un llamado a la gran comisión. Uh-huh. Eso es lo que es misiones dentro de la Biblia. Y si bien por ahí tenemos el mensaje cuando Jesús dice vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, no se nos puede ir la otra parte también de ese mensaje que dice vayan y hagan discípulos a las naciones. No es solo una obra social, es ir y entregar tu vida y hacer discípulos. Es ir y tú ser un modelo a seguir de qué es lo que es ser un cristiano, qué es lo que es ser un seguidor de Cristo. Y también misiones, para mí, una de las cosas que he aprendido es moverse en obediencia hacia donde Dios te está llamando. No es solo moverse por necesidad, porque ojo, necesidad hay en todos lados. Como pueden ver, Nepal es un país de extrema pobreza que queda entre India y China, es en el Himalaya, ahí mismo donde está el Everest, pero O sea que está en Asia, es un país asiático. está en Asia, es un país asiático, exactamente. Y uno puede decir, bueno, pobreza en Latinoamérica también hay, y sí, pero entender que misiones no es moverte solo por la necesidad, no nos movemos por necesidad, nos movemos por obediencia. Así como Jesús no se movía por la necesidad, sino que Jesús se movía por todo lo que viese mover al Padre o hacer al Padre. Así también es misiones. Así que nos movemos por obediencia, donde Dios te está enviando. Bueno, ¿y hace cuánto que estás teniendo esa carga por Nepal? ¿Estuviste ahí en Nepal? Sí, estuve hace unos meses allá en Nepal. Estuve en la base misionera donde llevan más de 15 años trabajando en Nepal, en un país donde el evangelio es literalmente legal. Hay una ley que es ilegal convertir a alguien al cristianismo y con eso puedes pagar penas de cárceles. Quizás por ahí a los que son extranjeros la sacamos un poco más barata, que puede ser cárcel o deportación, pero literalmente si vos sos nepalí,
puedes ir con cárcel y hasta penas de muerte. Dentro de los lugares donde es más civilizado, como por ejemplo Katmandú, pero si tú estás en las montañas o en las aldeas aledañas donde literalmente no hay Dios ni ley, puede ser apiedrado, torturado, matado por los que rigen esas aldeas. Ahora que decís Katmandú, claro, es conocida, por lo menos es una ciudad, por lo menos a mí en particular, que puedo reconocer. Decime cómo es no sé si se dice el gentilicio así, el nepalés, el que es cristiano y el que no. ¿Cómo es que viven ellos ahí? En todo caso, si pueden vivir el cristianismo. Bien, primero entender que son dos polos totalmente opuestos. También, como tú lo decías, aquí en Latinoamérica puede que tú no seas cristiano, pero tienes educación cristiana, porque tenemos todo un trasfondo católico, todos saben quién es Jesús, todos han visto la Pasión de Cristo en Semana Santa, porque tenemos ese contexto. Allá no existe eso, son miles y miles de años de herencia budista e hinduista. Entonces, para ellos, la realidad es totalmente distinta. Ellos no conocen a Jesús, no conocen lo que es un Dios Padre, porque entre los miles de dioses que tienen, los llevan simplemente al abuso sexual, porque es la forma en que ellos son adorados. De allá viene el Kama Sutra, todas las adoraciones de los sacerdotes, sacerdotisas para Shiva son literalmente sexuales. Ellos van con trances espirituales a través de las drogas, a través del alcohol. Entonces, o sea, algo es pesadito, ¿no? Tan pesadito. Es muy pesado. De hecho, el clima espiritual, me imagino lo que debe ser eso en el momento. Pesadísimo. Lo más normal es las maldiciones, que se maldicen unos con otros, muerte por maldiciones, muerte por brujería. Y una de las, decimos que es lo más cercano al infierno que pueden llegar, si visitan Katmandú entre febrero y marzo, está la gran noche de Shiva o el Shivaratri, que se celebra donde miles y miles de fieles llenan una ciudad que, ojo, no es un templo, es casi una mini ciudad. Tienes los muros, tienes puertas, tienes calles dentro de eso, donde pasa el río sagrado, más sagrado para ellos, que en realidad está putrefacto. Ahí queman a sus muertos dependiendo de la casta, hay diferentes niveles de casta donde tú puedes ir a quemar, pero en la gran noche de Shiva, ¿cómo se celebra esto? Todos los miles de fieles van, queman, hay pilas quemando a sus muertos, están los sacerdotes en éxtasis espirituales teniendo sexo con las sacerdotisas, y ojo, aquí no hay fiscalización de los abusos a los menores, o sea, literalmente hay pedofilia en las calles que está pasando esto, y todo esto para adorar a sus dioses, todo esto literalmente es lo que ellos les incitan a hacer. Ignacio, y eso es como lo viven. Sí, claro, al no haber moral, literalmente, al no haber Dios en particular, nosotros que ahora venimos de una estreno de una película como Sound of Freedom, es increíble después ver todo ese espectáculo que me estás relatando, una aberración tremenda. Que más allá de que uno pueda respetar cultura o no, me parece que eso ya no es cultura. Obviamente la religión está tan metida ahí. Ahora, mi pregunta es la siguiente, Ignacio, habiendo, capaz que es incómoda, no sé, habiendo tantos países para ser misionero, ¿qué fue, por qué Nepal? ¿Qué fue lo que te movió? ¿Qué fue lo que Dios te mostró para meterte en ese lugar? Quizás... no sé, es como, capaz que me la contesto yo en este momento, ¿no? Porque bueno, no nos movemos por necesidad, sino pero claro. Contame quizás la experiencia de decir, bueno, quiero hacer misiones, y bueno, algunos te dicen la India, otros te dicen Turquía, otros te dicen otros países, bueno, sabemos que Corea del Norte está complicado, bueno, no vamos, Nueva Zelanda, yo qué sé, para esos lados, Asia, Vietnam, tenés también, es una ventana muy, muy fuerte esos países, pero ¿por qué Nepal? Esto pasó netamente guiado por el Espíritu Santo, y es una de las cosas que no solo las personas en misiones tienen que entender, sino que todo cristiano, que es la guianza del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. No hacemos nada si no recibimos una dirección del Espíritu Santo. Y pasó que yo estaba en Chile, estaba haciendo lo que le llamamos así, que es el Tour de Avivamiento, donde estaba visitando muchas iglesias en el sur para capacitar a la iglesia, en el evangelismo, en misiones.
Y en cada una de las iglesias que visitaba, recibí una palabra de Dios a través de alguien, ya sea del pastor, de alguna de las personas del liderazgo o personas de la iglesia. Y lo que más me llamó la atención es que me nombraron países que yo ya sabía, o que ya había ido, o que ya iba a ir pronto. Y en una me dijeron, y el Señor te va a mandar a Asia. Y fue la primera vez que entró en el mapa lo de Asia. Nunca había recibido otra palabra referente a Asia. Y luego vamos a otra iglesia y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y yo dije, ok, Señor, tú algo estás queriendo decir. Entonces guardé esa palabra ahí, me voy de nuevo a Estados Unidos porque solo visito Chile como 2 meses en el año y trato de invertir y sembrar lo más que puedo en mi país. Cuando me devuelvo a Estados Unidos, voy a la primera reunión con mi pastor, el cual estaba muy triste porque teníamos planificado un viaje misionero a Brasil. Y de repente todas las puertas se cerraron para Brasil. El viaje se canceló, todas las puertas se cerraron, así que él estaba un poco triste. Pero ahí viene y me dice, pero mirá, justo la semana pasada estuve orando y me junté en un café con un matrimonio que está haciendo misiones en Nepal, que llevan más de 15 años allá, y nada, quiero que los conozcas. Y yo cuando me dice eso, yo le dije, ellos son, tenemos que ir. Y me dice, ¿pero por qué? ¿Por qué estás tan seguro? Y ahí le cuento lo mismo que te conté a ti, cómo el Espíritu Santo en todo el viaje de Tour de Aviamiento en Chile me estuvo hablando de Asia. Nos juntamos con ellos, fue increíble el amor, la humildad que ellos cargan, la visión que ellos cargan, y desde esa reunión comenzamos ya los trabajos de armar el equipo misionero, más de 22 avivadores que les llamo yo. Fuimos para apoyarlos primero a ellos, servirlos a ellos y también servir a la nación. Así que de ahí quedó también la conexión. Yo ahora soy también parte del equipo de la base de Nepal para hispanohablantes, para contar todo lo que está sucediendo allá, que de repente no lo sabemos o agarramos información un poquito errada. Entonces, por eso Nepal, y como lo dije antes, obediencia y la dirección del Señor. Ignacio, me imagino que también al estar dispuesto a ir a esos lugares, entiendo que Dios no, acá te cuento quizás algo como lo diríamos nosotros. Dios creo que no te deja en banda, ¿no? Me imagino que al estar dispuesto, porque obviamente vos vas a un país totalmente desconocido de leyes morales, obviamente las leyes, todo lo que quizás vos considerás bueno, literalmente allá puede ser malo y viceversa. Entiendo que al que vos estar dispuesto a llegar hasta ahí, empezar a predicar, el poder de Dios se manifiesta de una manera distinta. Me gustaría que nos cuentes si tenés alguna experiencia que obviamente puedas contar, que por más loca que sea, que nos parezca a nosotros, porque también a veces creo que ahí literalmente, cuando vas a esos países, sos vos y el Espíritu Santo. Y nada más, y literalmente, o sea, nosotros como que quizás acá nosotros tenemos, bueno, el Espíritu Santo, pues está el pastor, bueno, pero es el Espíritu Santo, pero está un amigo, pero está el auto, bueno, pero está la policía que va a defender tu... ahí me imagino, ahí listo es, me voy con el Señor y me voy con el Señor solo, y bueno, contame un poco cómo, si hay alguna experiencia loca que puedas compartir. Sí, una de las cosas locas que se viven en misiones y sobre todo en naciones perseguidas es la dependencia absoluta del Espíritu Santo. Por ahí, en la comodidad que tenemos de Occidente, hacemos cosas inclusive sin preguntarle, porque ya tenemos, por ejemplo, nos juntamos en el mismo lugar, en el mismo día, a la misma hora. Allá en Occidente, en los países perseguidos, no existe un WhatsApp ni una página de Facebook que diga, bueno, este día nos reunimos. Literal, vos le tenés que preguntar al Espíritu Santo y confiar que Él te va a guiar y también va a guiar a tus hermanos. Por ejemplo, en una para juntarse, los orás al Espíritu Santo y Él te dice pizzería y te pone una pizzería en la mente. Bueno, vamos a esa pizzería. Y tú confiando que van a llegar. Y de a poco empiezan a llegar tus hermanos, tus hermanas, porque el Espíritu Santo también le dijo a la misma pizzería. Porque si no, corres el riesgo de juntarte en la casa errónea, en el lugar erróneo, donde te denuncien, donde te puedan tomar preso o donde literalmente te puedan matar.
Y eso pasa tanto en África como en el Medio Oriente, en Asia. Entonces es la dependencia absoluta del Espíritu Santo. Y en eso... O sea que el GPS tiene que ser el Señor. Sí, literalmente, para todo ejemplo, te cuento una. El ir a predicar allá, vos no sabes qué te puede tocar. Te puede tocar alguien tranquilo, te puede tocar alguien que sea un brujo o alguien que te denuncie o literalmente te maten, que tenga poder. Entonces, antes de orar nosotros o de salir a predicar, nosotros nos dedicamos un día a buscar la presencia de Dios y que el Espíritu Santo nos hable. Y de eso hacemos nuestra agenda. Por ejemplo, a alguien le dijo, mira, vi unos monos y vi estos pilares de acá. Entonces, pensando después dijimos, este es el templo de los monos que queda en tal lugar, entonces vamos a ir el lunes a visitar esto. Alguien vio una cascada, dijo, estas son las cascadas que quedan en estas montañas, vamos a ir el fin de semana a viajar a las montañas acá. Alguien vio un caballo y un arco iris y dijo, mira, el miércoles se celebra el Día del Caballo y hay un anfiteatro con una forma de arco iris, así que vamos a ir a visitar allá porque algo Jesús quiere ir a hacer allá. Y esa es la forma que nos vamos moviendo. Y por ejemplo, en esto mismo del Día del Caballo, cuando yo llego para allá, le pregunto, Espíritu Santo, mostrame a alguien. Y él me muestra un hombre con una chaqueta roja en un parque. Así que lo primero que pregunto es dónde había un parque. Y voy con mi traductor para allá, que ojo, mi traductor es uno de los niños rescatados por los misioneros que están allá a base, más de 15 años. El niño tiene 17 años ahora, pero él fue rescatado cuando tenía 2, 3. Y ahora él es uno de los que está misionando junto con nosotros, nos estuvo traduciendo todo el tiempo y ahora ellos decidieron ser misioneros a tiempo completo. Wow. Para salir a Asia, a las otras naciones. Entonces iba con él, fuimos a este parque donde él me llevó y lo primero que vemos cuando entramos, un hombre con chaqueta roja jugando con su hijo y con su padre en silla de ruedas. Pero ojo, la palabra era para el hombre con chaqueta roja y era sobre su esposa, era sobre su matrimonio. Por eso digo que la obediencia es muy importante, porque la primera cosa que pensé al ver al hombre en silla de ruedas, dije, quiero ir a orar por él, ¿viste? Claro. Y la palabra era para el hombre con chaqueta roja por su esposa. Me acerco y lo que le digo es, mira, puede que te suene raro, pero mientras venía caminando para acá, le dije, Dios, porque ellos son muy espirituales, pero del otro lado, le dije, Dios me mostró a un hombre con chaqueta roja y que tenía que orar por él y por su esposa. Cuando le digo eso, le traduce, él quedó en shock, agarró de la mano a su hijo y no me respondió nada. El único que me comenzó a responder fue el padre que estaba en silla de ruedas. Él comenzó a hablar por él y le dijo, mira, mi hijo está a punto de divorciarse. Y le dijo, y es imposible que tú sepas esto, pero si Dios te mandó, entonces quiero que por favor ores por ellos. Y me permitieron orar por estas personas, orar por su matrimonio. Y lo más loco, cuando yo termino de orar, yo les presento, me sentí mucho como Pablo en el Areópago, le digo, este es Jesús, mi Dios. Y quiero que también lo conozcas, porque ellos no conocen un Dios Padre, ellos no conocen un Dios que los ama, solo conocen un Dios que se aprovecha de ellos. Y cuando termino de orar por ellos, de una forma súper sobrenatural, el Padre me dice, mira, yo soy jefe de las tribus en tal montaña, y les quiero que tomen mi número, porque quiero que ustedes vayan, ustedes tienen acceso a ir y visitarnos y orar por toda la aldea, si ustedes quieren. Qué locura. Imagínate, pero eso va con el seguir a la voz del Espíritu Santo. Y así en esa plaza pasaron muchas otras cosas puntuales. Ejemplo, también vi una imagen de un hombre con un gorro típico y vi a alguien sentado ahí y dije, este tiene que ser. Fui y le pregunté si él tenía esta enfermedad y si tenía este nombre. Y me dijo, no, yo no tengo ni ese nombre ni tengo esta enfermedad. Y la persona que estaba parada al lado de él le dijo, ese nombre es de mi hermano y esa enfermedad es de mi hermano. Y mirá la foto que tengo y me mostró su teléfono y en la foto el hermano salía con el mismo gorro que nosotros lo habíamos visto a través del Espíritu Santo. Así oramos por esa persona, oramos por su hermano y todo eso nos llevó a predicar. Terminamos predicando en una plaza pública sobre Jesús y la llenura del Espíritu Santo. Se aglomeró la gente y empezaron a recibir, y esto fue para mí un choque, porque por ahí la cultura que estamos acostumbrados nosotros acá, a veces pensamos, y aceptémoslo, no, esa persona está siendo tocada con el Espíritu Santo, pero puede que lo esté falseando. No sé si me explico. Sí. Pero
En una nación donde no tienen ese trasfondo cristiano, una chica comenzó a recibir el Espíritu Santo y dijo, no sé qué me pasa, siento un fuego. Y yo le dije, ¿es un fuego bueno o es un fuego malo? Para poder entender, me dijo, no, es bueno, se siente acá, en el pecho. Y lloraba y lloraba. Y le dije, ese es el Espíritu Santo, recíbelo ahora. Imagínate, todas esas cosas, fue una locura, como si vienes un país demoníaca, a presencia demoníaca fuerte, yo te voy a decir, nunca sentí esa opresión, siempre estuvimos por sobre las opresiones demoníacas. Y todo eso nos llevó, por ejemplo, que para mí esta es una de las que más me chocó, y que es lo segundo que aprendí. Lo primero es ser guiado por el Espíritu Santo. Ni Jesús comenzó su ministerio sin el Espíritu Santo, ojo con eso. Y tampoco mandó a los discípulos a comenzar el ministerio si es que antes no bajaba el Espíritu Santo, y recibiréis poder con el Espíritu Santo. Entonces no, es imposible hacer la obra sin el Espíritu Santo. Y lo segundo es el poder que trae el simplemente amar a las personas. Hacemos esto por amor a Dios y por amor a las personas. Fuimos a predicar a los montes, nos encerramos en las montañas, imagínate, allá, que íbamos para predicar a una persona, para ir a echar un demonio de una choza que nos habían dicho que hay una mujer endemoniada, teníamos que caminar 40 minutos con un palo, nuestra sandalia y caminar. Literal, me sentía como Jesús, como los discípulos en esos tiempos. Y visitábamos 40 minutos caminando una casa para orar por sanidad y ver sanidades increíbles de parte de Dios o para echar fuera demonios. Y en todo esto que íbamos conociendo gente y predicando y amándolos, pasamos por unos campos y estaban todos sembrados porque era tiempo ya de que estén trabajados, pero había uno que no estaba trabajado. Y le preguntamos a las personas, ¿qué pasa con este campo? Y nos dijeron que ese es el campo de una mujer que había quedado viuda y que ya no podía trabajar la tierra. Entonces nos comunicamos con esa mujer y le dijimos, mañana vamos a venir con todo el equipo y vamos a trabajar tu campo. Nos despertamos en la madrugada, comimos lo que pudimos, empezamos a recorrer las montañas y llegamos con palas, con todas las herramientas de trabajo. Estuvimos todo un día trabajando el terreno a esta viuda, mientras otro equipo iba a cortar madera para que los aldeanos tuvieran leña para el invierno, mientras otro equipo también iba ayudando y orando por los enfermos. Toda esa jornada fue muy cansadora, pero gratificante, de amar simplemente a las personas. Y mira lo que pasó. Se enteraron los jefes de la aldea. Y en esa aldea, uno de los pastores nepalí, originarios de ahí, que es cristiano, fue apiedrado 6 meses antes por esta aldea. Fue apiedrado 6 meses antes porque él fue a predicar de Jesús. Y simplemente por estar amando a las personas, en esta misma aldea que apiedraron a este pastor, los jefes de la aldea se enteraron de todo lo que estábamos haciendo y nos permitieron proyectar una película de Jesús para toda la aldea. En medio de unas montañas que estábamos esperando a que el sol se oscureciese, y llamaron a las mujeres, a los niños, a los hombres, a los ancianos, y todos ellos estaban expectantes por la película que los blancos le iban a mostrar, pero con la autorización de los jefes de la aldea. Estábamos simplemente esperando a que el sol se ocultara por la montaña, pusimos un mantel, un proyector chiquito que teníamos, y mientras estábamos haciendo eso, estábamos orando por las personas, y llegó un hombre que tenía todo esto paralizado, todo el lado derecho paralizado, su rostro, su brazo, y el equipo estaba orando por ellos mientras yo estaba tratando de negociar con la hija de una mujer, que la mujer estaba endemoniada, pero justo se había quedado dormido y la hija estaba muy cansada y no quería despertarla. Entonces dijimos, ok, venimos en otro momento. Y cuando voy saliendo, ellos ya estaban orando por este hombre hace 15 minutos y todavía no pasaba nada. Entonces nos unimos a la oración. Y cuando estamos ahí, yo veo, en mi mente, no sé cómo explicarlo, como en una visión, pero en primera persona, a Jesús tomándole la mano a este hombre, haciéndole masajes y orando por cada uno de los músculos de este hombre. Entonces yo digo, ok, si vos me mostrás eso, hagámoslo. Tomo el brazo de este hombre que estaba totalmente paralizado y le empiezo a hacer masajes en las manos y también en el antebrazo y empiezo a orar por cada uno de sus músculos, tendones, nervios, todo. Comienzo a hacerle cariño en la cara y orar por sus neuronas, por sus músculos faciales, y eso duró aproximadamente 10 minutos. No pasaba nada. 15 minutos, no pasaba nada. Pero seguíamos, y mientras voy con el minuto 20, de repente el hombre con su mano paralizada, que yo le estaba haciendo así, empieza a apretar, y todo alrededor nos sorprendimos, obviamente, y le empezamos a decir por el traductor, ok, que lo siga haciendo,
Y ahora que empieza a mover el brazo, y de a poco el hombre que estaba totalmente paralizado empieza a mover su brazo, su hombro, la cara le volvió al lugar, empieza a mover el cuello y fue completamente sano. Pero ojo, ¿por qué? Porque es el amor de Jesús que nos abrió las puertas de esa aldea, donde fueron apiedrados los pastores antes de estar ahí, donde un hombre paralizado fue completamente sano. Fue solo el amor de Dios a través de nosotros el que abrió todas esas puertas. La verdad, Ignacio, estos son como historias asombrosas, ¿no? Lo que pasa es que entiendo que el poder sobrenatural de Dios, literalmente, en esos lugares donde hay tanta ignorancia espiritual, a merced de tantos demonios haciendo todo ese malestar y actuando en los cuerpos, ¿no? Y que vengas vos, el hombre blanco, creo que es un impacto increíble. A vos te sorprende, pero me imagino lo que puede pasar en la cabeza de todas esas personas que apedrearon hace 6 meses y ver cómo aún así fueron y todavía pasan esos milagros sobrenaturales. Obviamente, porque lo necesitan, porque estas personas literalmente necesitan que el Dios sobrenatural muestre su poder, y que esto no venimos acá a hacer obra social, como vos decís, ¿no? Y para eso es increíble. Y ustedes que son canales, ¿no? De bendición. Me gustaría que podremos estar horas, pero ya sobre el final, me gustaría que nos des una impresión tuya de cómo ves la iglesia en el área misionera. Hay mucha confusión. ¿Cómo ves de aquí en adelante? Y me gustaría que nos cuentes, obviamente esto es gracias a muchas ofrendas de hermanos en organizaciones, pero nos gustaría que nos cuentes cómo hacemos para poder ayudarte a vos y a tantos misioneros. Ok, la primera pregunta. Siento que estamos al debe un poco con la obra misionera, la iglesia actual occidental. ¿Ok? Y siento que pasa un poquito por lo primero que te dije, el de entender que nos movemos por obediencia, no por necesidad, porque ahí hay algunos líderes o pastores que dicen, bueno, si aquí también es necesario, o lo que Dios hace allá también lo puede hacer acá. Sí, totalmente de acuerdo, pero tenemos que ir también donde Dios nos envíe, porque ellos lo necesitan. Dios también ama a esas personas, las ama con locura. Y ejemplo, imagínense todos dijésemos lo mismo, tuviésemos la misma postura. No, aquí también hay necesidad y no vamos a enviar a nadie. Nunca serían alcanzadas esas naciones. Entonces Dios no es un Dios egoísta. Dios no nos restauró solo para que nosotros lo disfrutemos, sino que nos restauró también para restaurar a otros. Entonces es algo que debemos abrazar, la Gran Comisión. La Gran Comisión es del ir y hacer discípulos. Y por mucho tiempo siento que hemos vivido en la temporada del vengan y vean, vengan a la iglesia y vean que Dios es bueno, vengan y reciban su sanidad. Y está bien, es increíble, sigamos haciéndolo. Pero ahora hay que sumarle la otra, la Gran Comisión, el ir y mostrar que hay poder en la sangre de Jesús, el ir y mostrar que Dios es bueno, en las calles, en las oficinas, en todo lugar. Y yo creo que por ahí vamos a despertar esta generación que tiene hambre por más de Dios, en las calles. Y segundo, que les puedo decir también por ahí a nivel de misiones a los que quieran ingresar en esto, es sirvan en sus iglesias. De nada, porque ir de misiones no es una aventura, no es, lo voy a hacer por la aventura, por la experiencia, por la adrenalina. No, necesitamos gente con carácter, gente madura, gente que haya servido primero en su iglesia local y después que sea enviada. Porque si no va a terminar haciendo más daño si no están maduros en el espíritu. ¿Viste? Por eso necesitamos misioneros de calidad, misioneros que hayan servido en sus iglesias primero y que hayan sido forjados en su iglesia local. ¿Y cómo sabes cuando estás listo como para misionar? Cuando a la iglesia le duele enviarte. Si a la iglesia le está doliendo enviar a una persona, pero aún así saben que es un llamado de Dios y la envían, ahí está bien, porque eso quiere decir que vos sos importante, un pilar importante en tu iglesia y estamos enviando misioneros de calidad. Eso es muy importante. Y lo segundo, y va junto para responder la última pregunta que me hiciste, la verdad del misionero, sí, hay donaciones, pero ojo, no es siempre así. Yo te lo puedo decir, por lo menos nosotros, el 85% de la financiación de las misiones que he hecho, ya sea Nepal, ya sea Rumania, cuando estalló la guerra con Ucrania, estuve ahí con los refugiados ucranianos,
sale el 80%, el 85% del dinero sale de nuestro bolsillo. Nosotros trabajamos en paralelo y es algo que tienes que entender que es un sacrificio. A la gente de Nepal, ninguna organización nos ayuda. Todos los misioneros trabajamos en paralelo y de nuestro dinero pagamos la educación de más de 35 niños adoptados. La educación, el vestuario, la comida. Joel y Tammy, ellos viajan a Estados Unidos una vez al año para cortar leña y con todo el dinero que hacen es cómo viven en Nepal. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones, conectividad y redes. Y con algunos de esos clientes en remoto pude financiar algunos viajes misioneros, pero cuando no tuve, ¿saben lo que hice? Limpié casas, limpié baños, con un título profesional. No me importó. ¿Saben por qué? Porque cuando tú le entregas tu sí a Dios, es tu sí con todo. Yo te doy mi sí, aunque tenga que limpiar baños. ¿Para qué? Ni siquiera para comprarme un auto, una casa, para juntar el dinero y poder ir a bendecir a otras personas. Con la profesión que tengo y todo el dinero que invertí en misiones, yo siempre lo digo, yo tendría 2 casas y 3 autos. Pero tienes que entender el propósito. Hay un sacrificio, no va a ser fácil. Por eso sería utópico decir, no, todo viene por donaciones. No, es casi el 15% y llegan muy esporádicos. A veces sí, a veces no. Y también le pasaba a Pablo. Pablo decía, soy digno de mi salario, pero aún así no me importa, no voy a frenar el mover de Dios en mi vida porque no tengo donaciones. Y se puso a trabajar, se puso a hacer carpas. Entonces eso tienes que tenerlo muy, muy claro. Siempre va a haber un sacrificio detrás. Ignacio, Dígame. para que también no lo quiero dejar de lado y que esté unido a esto. Ajá. La familia misionera o la familia de un misionero, ¿qué consejos le podrías dar? Porque también forma parte de... Sí. Porque, por ejemplo, no, yo soy padre, hoy mi hija tiene 12 años, pero si Dios quiere y tiene un llamado o algo, que venga mi hija ya con 18, 19 años y me diga que quiera ir a esos lugares, ¿cómo me debo de preparar yo como papá? Porque bueno, Sí, si yo desde te entiendo. chiquita, si yo a los 30 días la entregué al Señor y yo sé que es prestada, después no me puedo poner como 5 tapones en el fútbol, no, Claro. por acá no. ¿Qué consejos le darías a esos padres o Wow. amigos que al final son como ese Pedro que le dicen a Jesús, no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén? Exactamente. Y también debe ser fuerte cuando alguien con la idea clara y con el propósito claro te diga, correte Satanás, también debe ser chocante, Sí, pero creo que hay que preparar, porque una cosa es el corazón misionero, pero también el misionero sí, viene de una familia. Me totalmente de gustaría, acuerdo. me gustaría tu perspectiva para que uno vaya preparando, porque quizás tengamos amigos que vengan y te cuenten quizás algo que Dios le está inquietando y que vos no seas el freno, al contrario. Exactamente. Contanos un poquito. Bueno, a todos los papás y las mamás preciosos que aman a sus hijos, sé que va a ser difícil y va a ser difícil. No hay un plan B, les va a ser muy difícil, pero Ujú. tienen que primero confiar que sus hijos tienen un llamado y que Dios los cuida mejor que incluso los pueden cuidar ustedes. ¿Por qué? Porque sale esta sobreprotección que nace desde el amor y es muy, pero muy linda. Pero no podemos con esa sobreprotección frenar el llamado que las personas le están, que Dios le está haciendo a las personas. Entonces, lo primero que les puedo aconsejar, aunque les cueste, aunque les duela, sean agentes de fe, porque lo que más necesitamos cuando vamos a misiones es fe, Ujú. porque de repente nos empiezan a dar argumentos para no ir. Pero mira que esto. Y les voy a decir algo, aunque ustedes no lo crean, nosotros somos los primeros que ya sabemos todos los por qué no debemos ir. Ya sabemos todo lo que puede salir mal, todo lo que no tenemos, todo lo que no sabemos que va a pasar. Conocen los riesgos. Sí, somos los primeros, entonces no necesitamos a más gente recordándonos los riesgos todos los días. Lo que necesitamos es fe, lo que necesitamos es que nos den aliento y no incredulidad. Entonces, primero eso, dennos fe. Segundo, aprovechen el tiempo porque los que sabemos que tenemos ese llamado, vamos a ir igual. Y en su momento les compartimos a ustedes, pero
tenemos que ser responsables por la respuesta a Jesús. El día que miremos a Jesús cara a cara, vamos a rendir cuentas. Y no te estoy hablando cuentas del pecado. Sáquense eso, no es solo rendir cuentas de pecado, es rendir cuentas que Jesús te va a preguntar qué hiciste con los dones que te di, qué hiciste con el llamado que te di. Y en ese momento no vamos a poder decir una excusa así como, bueno, no fui porque mi papá no me dejó. Te creo si sos menor de 18 y vives en la casa de tus padres, obviamente. Pero si ya eres mayor de edad y ya el Señor te está llamando y tienes tu recurso y todo, tú tienes que rendirle cuenta al Señor en ese sentido. Y eso es lo que tienen que entender por el otro lado de la familia. Y no esperes, porque a veces, y a mí me pasó, te va a sorprender muchísimo que incluso los no creyentes son los que creen más en el llamado que Dios te hizo a ti. A mí las mayores donaciones fueron de personas que no son cristianas, pero conocen mi testimonio, me conocen en persona y dicen, yo creo lo que tú estás haciendo. Qué fuerte. Y de eso. las personas cristianas, fue de las que más recibí resistencia. Y entonces... pero tú, y en esto voy, tú tienes que rendirle cuentas al Señor. Entonces tú tienes que tomar esa decisión. Y para la familia, apóyenlo. No pierdan el tiempo que les queda peleando. Disfrútenlo. Claro. Denle fe, denle ánimo, respáldenlo. Y aun cuando sabemos todos los riesgos, decidimos hacer eso. Entonces eso es uno de los consejos que les puedo dar. Ignacio, la verdad nos recontrapasamos, pero me encantó poder charlar contigo. Y aún así me gustaría que dejes algún contacto o algo por si de aquí de Uruguay quieren conocer un poquito más esto de los misioneros, este trabajo en Nepal o en otros lugares. Y bueno, ¿por qué no? Ojalá no sea tan esporádico, pero que crezca ese 15%, ¿no? De que puedan solventar, porque la obra es muy grande y sabemos que bueno, las iglesias locales también tienen un papel importante. ¿Cómo hacemos para contactarte por redes sociales, para saber mucho más de tu trabajo y de tu equipo? Buenísimo. Por redes sociales en Instagram, Ignacio Araneda o Ignacio Blog con V. Nunca pude cambiar ese nombre, así que me perdonan. Pero Ignacio Araneda. La página web ignacioaraneda.com. Y en nuestro corazón, primero, lo más importante es si sientes de parte de Dios donar o ser parte de esto, poder bendecir directamente a los niños. Hay una ONG que se llama Stop for the One, detente por aquel uno, donde está el link tanto en mi biografía de Instagram como en la página web ignacioaraneda.com, y ahí te van a salir la lista de todos los niños que tenemos nosotros y el porcentaje del cuánto ya van no sé cómo decirlo, apadrinado. Y tú puedes ser una semilla, no tienes que hacerlo todos los meses, pero tú puedes ser una de esas donaciones. Y les pido, por favor, enfóquense en las mujeres. Nos cuesta mucho que estén financiando a las chicas. Hay chicos que ya están 100% financiados, pero a las chicas tenemos que financiar. Y ahí están todos los links y los enlaces para donar, o cualquier duda también me la pueden enviar por mensaje directo. Yo siempre respondo, así que no tengan problema con eso. Ignacio, la verdad, un gusto poder conocerte, un gusto poder saber todo lo que Dios está haciendo y bueno, sí, también para mí. Por favor, que Dios siga obrando y que sea así un instrumento y que bueno, que Nepal cambie literalmente, y eso es gracias a todo un equipo. Obviamente vos tenés la cara visible, bueno, pero te mando un abrazo grande y para cualquier otra cosa por aquí de difusión, sabés que cuenten con nosotros. Te mando un abrazo grande y bueno, si querés dejarnos algún mensajito más en el final. Muchas gracias de nuevo, gracias a ti por esta oportunidad y vamos, iglesia, hay más, Dios tiene más, hay miles de personas, millones de personas que todavía no conocen a Jesús y vos vas a ser esa Biblia que van a leer por primera vez, así que hagamos que valga la pena ese primer encuentro con Jesús. Salgan, amen a las personas, vos no tenés que estar en Nepal para amar a las personas, lo puedes hacer con tu familia, con tu iglesia, con tu ciudad. Y quiero dejarle esto, no podemos transformar aquello que no amamos. Si vos querés transformar a tu familia, pero no amas tu familia, jamás la vas a ver transformada. Si tú quieres ver transformada a tu ciudad, entonces tendrás que comenzar a amar tu ciudad, porque solo podemos transformar aquello que amamos. Así que vayan, tenemos el mismo Espíritu Santo, esto no es solo para los súper ungidos, súper escogidos, no, esa temporada ya terminó, tenemos el mismo Espíritu Santo y tenemos el mismo llamado del ministerio de la reconciliación. Así que los bendigo y sigan adelante.